lógicamente hablar un poco sobre la gestión de riesgos a partir de cambio climático es un proceso bastante complicado y un poco en lo que vamos a ir estudiando alrededor del tema nuestro, de lo que nos ha pasado con prefecturas. Nos vamos a dar cuenta que en el proceso de descentralización no se ha cumplido realmente y no hay un proceso claro. Realmente esto es entendible a partir del tema de que este periodo de 10 años tocó reconstruir el Estado central, el gobierno central. Y en este proceso, en esa costumbre que tenemos los ecuatorianos muchas veces de ser pendulares, hemos bastante descuidado el tema de los gas. Por ejemplo, la noticia del día de hoy es complicada, una reducción más al presupuesto de los gobiernos locales, que realmente nos complica. Eso nos ha pasado un poco en gestión de riesgos. Vamos a ver muchísimo más ha sido la capacidad de las mismas prefecturas de irse adaptando, ¿no? Yo quiero comenzar por una parte, ¿no? Que un poco con rigurosidad académica quisiera poner, ¿no? Sobre la institucionalidad. La institucionalidad definitivamente no tiene que ver únicamente con la estructura de un ministerio, de un consejo provincial, de una organización. La institucionalidad desde la administración pública y desde la gestión de la política, ¿no? La entendemos como un conjunto. Definitivamente todos entendemos que una institución, que a veces lo hacemos como sinónimo de la estructura, nace por la necesidad de un grupo de interés o por una necesidad que hay que cubrir. Por ejemplo, todo el concepto de riesgo y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos nació de una nueva concepción de enfrentar, de superar un poco esa visión de la solidaridad, esa visión un poco compleja que teníamos en la estructura ecuatoriana. Recuerden ustedes que anteriormente en los desastres, por ejemplo, los primeros en actuar eran la iglesia, los grupos de notables que generalmente había, ¿sí? Y por supuesto las embajadas de los gobiernos que nos ayudaban, nos cooperaban. No estaba estructurado como una política pública. Hay otra institucionalidad, como por ejemplo todo lo que se creó a partir de la agencia de la AGD, ¿no? Que fue para el rescate financiero y bancario, ¿no? Entonces, todas tienen una determinada significación y todas tienen un proceso. Fundamentalmente nos interesa, ¿no? Yo personalmente le pongo 4 dimensiones a la institucionalidad: el marco normativo, la estructura, los elementos y la cultura institucional. En el marco normativo, los ecuatorianos lógicamente podemos estar o no de acuerdo, pero vivimos un nuevo momento a partir de la Constitución del 2008. Para los GA del 2010, la creación de la publicación del COTAD, ¿no? Fue determinante. Y en 2014, fines del 2014, en donde se concretaron a través del Consejo Nacional de Competencia las transferencias de algunas de las competencias, ¿no? Este marco normativo, ¿no? nos dio muchas posibilidades. Aquí debemos entender que el proceso de descentralización anteriormente era un proceso a la carta. Es decir, cada prefectura, cada gobierno local asumía lo que le interesaba. Por eso, por ejemplo, todos hacíamos educación, infraestructura educativa. Lo hacían los municipios, los consejos provinciales y el Ministerio de Educación. Todos construíamos casas comunales. El mejor ejemplo es la parroquia de Guayabamba. Los que vayan a ver el estadio de Guayabamba, un lindo estadio, pero con 4 casas comunales, ¿sí? Porque la una la construía el municipio, la otra el Consejo Provincial, la otra la Federación de Ligas y el otro el Gobierno Central. Entonces había esa esquizofrenia, esa locura alrededor de las competencias. Este marco normativo, si bien aclaró, ¿no? Relativizó y sigue relativizando. Cuando ustedes oyen que los gobiernos provinciales tenemos competencias exclusivas, no son tan exclusivas. Por ejemplo, el fomento productivo, ¿no? Se dijo es competencia de los gobiernos provinciales, pero el MAGAP sigue interviniendo en los territorios, ¿no?
los municipios, la misma ley autorizó que los municipios que tenían estructuras productivas, ¿no?, las mantengan, y por supuesto las juntas parroquiales. Es decir, agroecología, por ejemplo, hacemos todos los niveles de gobierno, aparte de la cooperación internacional, ¿no? Esto ha hecho que si bien, o sea, conceptualmente y legalmente tengamos una determinada estructura, en el territorio siguen habiendo pocos espacios de coordinación. Aquí viene una de las famosas recomendaciones que nos pasa en riesgo y nos pasa en todas las competencias. Nos pasa en vialidad, por ejemplo, ¿no?, que es necesario que articulemos desde el territorio. Es decir, en estos 10 años construimos el gran paraguas, el gran marco, pero tiene que haber un proceso de construcción de las competencias desde abajo, desde el territorio, en donde podemos compenetrar y podemos ver. Si ustedes se dan cuenta de las evaluaciones del terremoto y de las crisis del terremoto, ¿no?, para algunos parece que los gobiernos provinciales no existieron, pero los gobiernos municipales, ¿sí?, y la intervención es súper fuerte. Yo les puedo hablar de más de 8 millones de dólares de intervención de las prefecturas, ¿no? No se trata de quién hizo más, pero sí se trata de que tiene que haber ya un proceso de coordinación en el territorio. Ese es el nuevo pacto territorial que estamos planteándoles a los nuevos candidatos a la presidencia para el nuevo periodo, porque el nuevo periodo, si bien tiene que reforzar este proceso que se construyó, es importantísimo que aclaremos ya esos espacios, es decir, construcción desde abajo, desde el territorio. La estructura, en los gobiernos provinciales lo van a ver, se creó más a partir de estas necesidades, ¿no? Muchísimo, el compañero que estaba anteriormente aquí, es decir, poco se trabajaba en la prevención, pero muchísimo en los gobiernos provinciales sí es a partir de la prevención, sí es intentando crear prevención, tomando en consideración las limitaciones de los recursos, ¿no? Recuerden que son 880 millones los que tiene todas las 23 prefecturas, ¿no? Y si solo consideramos el EBETOP, tiene más de 1.200 millones, ¿no?, más que las 23 prefecturas, y nosotros les tenemos un paquete de 8 competencias aproximadamente, ¿no? En este proceso de análisis de la institucionalidad es fundamental la cultura de institucionalidad que yo les llamo, esa lógica de identidad, ¿no?, en donde consideramos, por ejemplo, al gobierno provincial como el referente de la provincia, pero es una lógica de identidad que tenemos nosotros, no que tiene el resto. Por ejemplo, el prefecto es la única persona electa en la provincia, ¿no?, para la provincia, ¿sí? Pero tenemos una lógica de estructura en donde los municipios tienen mayor capacidad de recursos, de generar sus recursos, ¿no? Y hay poquísimo nivel de coordinación, a pesar de que las juntas parroquiales y los alcaldes son parte de la Cámara, que fue una buena medida. Hay una lógica de la estructura, que tiene que aquí viene un poco el problema. Nos hemos considerado ya gobiernos locales, gobiernos intermedios, y estamos creando una estructura en las provincias para adaptarse a esa lógica del gobierno intermedio desde las provincias. Pero hay un problema de articulación entre la política pública del gobierno nacional, del Estado central, ¿no?, con el territorio. Entonces tenemos que el EBETOP baja en línea recta desde sus decisiones ministeriales a la operatividad en el territorio, en el Cantón Celica, ¿sí? Y no pasa por un proceso de nivel intermedio de gobierno que es la territorialización de la política pública, ¿no? Veamos en el desastre del terremoto, ¿no?, tocó a las prefecturas crear un sistema paralelo de abastecimiento. La prefectura de Manabí, la prefectura de Esmeraldas crearon con las prefecturas un sitio distinto donde se guardan los alimentos, de albergues, recién se unificó ya alrededor de algunos, ¿sí? Ese es un problema de territorialización de las políticas. Y una lógica de la operatividad, por ejemplo, ¿no?, que marca claramente que si estamos en el territorio, conocemos mejor el territorio, con todo el respeto para el gobierno nacional. Aquí en paréntesis hay muchas críticas que se pueden hacer aquí, pero justamente el espacio de la academia es para eso, y tomando en cuenta que soy parte de este proceso, ¿no? Entonces, pero hay una poca lógica de articulación territorial. Como ustedes ven, la Constitución, ¿no?,
en varios artículos determina la competencia del manejo de desastres naturales, ¿no?, las responsabilidades del Estado central y los principios de subsidiariedad que existe fundamentalmente en caso de que alguien no cumpla. Lo único que se ha descentralizado en esta área, y mucho con esa visión, sí, desde la estructura estatal, con esta visión mejor dicho, de atender el post-desastre, o el desastre y el post-desastre, no de prevenir, ¿sí? Solo se transfirió bomberos que están en los municipios, ¿sí? Entonces, ahí estamos con un tema pendiente. Creo que el terremoto, aparte de haber funcionado toda la institucionalidad pública, porque con un poco de descoordinación, pero lo que sí funcionó fue la institucionalidad pública la misma noche del 16, sí nos da una lección que es necesario que esta estructura legal y jurídica se la mantenga como una lógica. Ustedes pueden ver el COTAD, el Código Orgánico de Planificación y el Sistema Nacional de Descentralización de Gestión de Riesgos. Todo establece a que nosotros tenemos que trabajar muchísimo la planificación, o sea, más la planificación, o sea, el tema de los PDOTs. Recuerden que ya se juntaron, esto técnicamente es importantísimo para ustedes estudiantes. Está el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial, ya es uno solo, inclusive se denominan PDIOT, ¿no? O sea, ya son uno solo, porque antes teníamos un poco esquizofrénicamente el plan de desarrollo uno y el plan de ordenamiento territorial otro. La nueva ley de ordenamiento territorial reparte un poco lo que es el ordenamiento del suelo, el uso del suelo, en los dos niveles sobre todo. Las prefecturas tenemos ya la obligación de generar un modelo de desarrollo económico, ¿sí?, que es el que se va a incorporar como ordenamiento territorial. En la estructura de los GATS, fundamentalmente en la estructura de los GATS, ¿no?, casi todos, la mayoría, han creado una unidad de gestión de riesgos, ¿no? Y si no tienes como unidad, recuerden el tema de la institucionalidad, esto nos vamos a cruzar siempre con compañeros estudiantes, ¿no? Recuerden el tema de la institucionalidad. Si bien no se tiene, algunos no tienen una unidad como tal, pero sí tienen un proyecto o sí trabajan en función de una gestión, ¿no? El manejo de los riesgos del personales e institucionales. Aquí recuerden que Contraloría, hasta antes de la reforma de la enmienda constitucional, que por supuesto como administradores públicos de esta facultad estábamos de acuerdo en que se le quite a la Contraloría la capacidad de evaluar la gestión, te obligaba a contratar consultorías para los riesgos de gestión financiera, ¿sí? O sea, ese era un tema que está los que manejan los departamentos financieros saben que está en el área de control previo, precisamente ese trabajo, ¿no? Es decir, por dónde podrían fluir inadecuadamente los recursos, ¿no? En el manejo de riesgos y desastres, asimismo, ¿no?, las unidades en promedio que tienen las prefecturas, ¿no?, es el análisis de riesgo, la disminución de los riesgos, la coordinación de la respuesta y la recuperación post-emergencia. Veamos nosotros, ¿no?, desde los GATS provinciales, cómo le entendemos la gestión de riesgos. Nosotros nos entendemos tres tipos de vulnerabilidades. Aquí ya viene un poco el concepto y la necesidad de ir centrando el tema del riesgo, porque el tema del riesgo se nos vuelve un poco todo y a la vez nada. Si ustedes ven en el numeral 2, la vulnerabilidad económica nos habla sobre la pobreza, que la pobreza hace a las sociedades mucho más vulnerables a los riesgos. Esto es obvio. O sea, y el desastre del 16, el terremoto del 16 nos demuestra, todos los que tuvieron la oportunidad de ir a Chamanga, ¿no?, yo les recomiendo que vayan, ¿no? Chamanga es muy característico, lo que hizo fue evidenciar los niveles de exclusión que tiene esa gente. No hubo muertos, claro, porque se cayeron las casas de caña, ¿no?, porque lo que cayeron eran paredes de caña, pero es un nivel de destrucción, ¿no? Sería un poco inadecuado esas comparaciones, ¿no?, pero es un nivel de destrucción altísimo, ¿no?, por la forma de ubicación de las casas, ¿no?,
con los pasos, ustedes saben, metidas hacia el brazo de Marques Chamanga, ¿no? Hay una serie de exclusiones. Hubo una cosa complicada que me dijo alguien ahí, nosotros estuvimos ahí desde los primeros días, como CONCOPE, como prefecturas, pero alguien me dijo una cosa dramática que me dijo: es importante que hagan los aportes rápido y salgan. ¿Por qué? Porque aquí hay otras relaciones muy vinculadas, me imagino, ¿no?, al contrabando, tráficos ilegales. O sea, todavía a pesar de las críticas de la gran institucionalidad pública que tenemos, hay sectores donde no había la suficiente presencia estatal. Chamanga es una junta parroquial de un cantón, y de un cantón bastante complicado políticamente, con un exalcalde asesinado, un alcalde depuesto, ¿no? Tal vez ese desorden es precisamente el que interesa a algunos sectores, ¿sí?, mantener ese desorden territorial. Entonces lo que hizo esto fue demostrarnos que económicamente, claro, es mucho más vulnerable. La recuperación para ellos va a ser mucho más dura, porque si pensamos en la resiliencia, como lo señalaba el compañero, y con un concepto que tenemos ahí, pero recordemos que estamos queriendo coger un concepto de resiliencia como regresar a la situación pre-desastre. Eso es lo que las prefecturas no estamos de acuerdo, y por eso hemos planteado varios procesos ya en Chamanga y en otras de las áreas. Por ejemplo, el programa de vivienda rural con Guadúa, que ya se está haciendo. Recuerden que son afectadas 6-7 provincias, ¿no? En la provincia de Pichincha hay 41 casas afectadas, en Santa Elena hay 40, ¿no? En Santo Domingo son como 200 y pico de casas afectadas. Entonces son proyectos de los que nos hemos planteado, porque la idea no es regresar al pre-desastre, es decir, como vivías el 15 de abril, ¿no? Es aprovechar toda esta sinergia que crea el país, ¿sí?, para mejorar la situación no sé cómo se dice, de los pobladores de Chamanga, ¿sí? Es importantísimo que cambiemos ese proceso. ¿Qué nos falta muchísimo? La organización social. O sea, creíamos muchísimo que la organización política administrativa ya era suficiente. Es decir, que existe una junta parroquial. Pero los problemas tanto de los que han tenido la oportunidad de estar en Pedernales con el alcalde de Pedernales, ¿no?, han visto cómo ha superado la capacidad, no de gestión, porque de ley iba a superar la capacidad de gestión de los gobiernos locales, ¿no?, pero la capacidad inclusive de entender la magnitud del desastre. Solo les pongo un ejemplo. Si no tenemos la visión de clústeres, de aglomeramiento, ¿no?, y de cadena productiva, de encadenamiento del turismo, no tiene lógica, no tiene salida ese sector. ¿Por qué? Yo no te puedo financiar toda la construcción de tu hotel, pero el turismo es un encadenamiento. Tienes que tener infraestructura, los servicios básicos, la seguridad, pero sobre todo tienes que motivarte a ti para ir con tu familia a Pedernales o a donde hayas construido. Por eso les digo que nos falta muchísimo una visión integral, que es la que necesitamos, ¿no? Para nosotros en las prefecturas tenemos 3 tipos de gestión de los desastres. Una gestión correctiva. Recuerden, esta actúa sobre el peligro inminente. El muro de gaviones, ¿no?, el dragado del río, ¿no?, en definitiva, trabajamos inmediatamente sobre este proceso. Es y lo venimos haciendo. En gestión del cambio climático, por ejemplo, uno de los grandes proyectos es los reservorios, que dan resultado. Toda la zona norte de la provincia de Pichincha y la zona de Carchi, por ejemplo, se está trabajando muchísimos reservorios, ¿no?, inclusive como una forma de paliativo a los efectos de escasez de agua que todos sabemos, bueno, no todos, por lo menos algunos suponemos que son producto de ya un cambio climático. Hay una gestión prospectiva, ¿no es cierto? Básicamente, ¿no?, trata, por ejemplo, la reubicación de algunos sitios. Siempre se planteó que Ayuriquín, ¿no?, tiene que salir de ahí. Siempre. Inclusive antes de que sea parte de la provincia de Sacha. Ahora hay que tomar medidas y hay que sacarlas. La gestión reactiva, ¿no?, los albergues, los subsidios directos, es decir, para nosotros tiene una connotación, y si ustedes se ponen a ver, les puedo enumerar proyectos sobre gestión correctiva, gestión prospectiva y gestión reactiva.
Cuando nosotros comenzamos a desarrollar esto hace aproximadamente 1 año y medio, ¿no?, el tema de los desastres, y diseñamos lo más, intentamos definir hasta ahora, mejor dicho, no puedo decir que ya está, ¿no?, una visión integral del problema. Es decir, una visión estratégica, un proceso de planificación que es lo que más marca, recuerden esto, que es lo que más marca la ley, ¿no?, el tema del financiamiento y una visión nacional. Que no haya funcionado ahora en el desastre del 16 estos niveles de coordinación y la visión nacional no significa que la estructura o la institucionalidad está mal, ¿sí? Tal vez nosotros no somos las personas adecuadas para llevar esta estrategia. Pero, por ejemplo, en el tema del financiamiento sí tenemos un problema grave de gestión de riesgos. En el año 2011 y 2012, en varios desastres, la Secretaría General de Riesgos nos dijo: gasten y después les devuelven. Así parece muy coloquial, ¿no? Y gastamos. Y no nos devolvieron. Entonces, lógicamente, inclusive tenemos problemas con Contraloría. El Contralor ha aceptado la explicación coyuntural que hemos dado, ¿no? Pero es un problema grave. O sea, si se van dando cuenta, ya vamos viendo las patas de las que le están faltando a esta gran mesa. ¿Sí? O sea, hay un tema de financiamiento. Aquí un tema entre anécdota y un tema súper complejo, pero que demuestra el nivel de institucionalidad. A inicios del mes de mayo, es decir, como a los 20 días del desastre, ya nos envió una comunicación el Contralor del Estado a pedirnos cuentas, que ya presentemos las cuentas, ¿sí?, por escrito. Entonces le contestamos que todavía estamos gastando, que todavía tenemos maquinaria, la maquinaria que respondió la misma noche del desastre y todo, ¿no?, pero ya nos pidieron cuentas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Entonces hay un problema en el presupuesto, en que qué es el financiamiento para riesgos, ¿no? Porque en la mitigación, es decir, en la prevención podemos trabajar, porque imagínense ustedes, la elaboración de reservorios lo ponemos como un tema de fomento productivo, pero sabemos que cumple la función de prevención de cambio climático. En el muro de camiones le ponemos como parte de la vialidad, ¿sí? Es decir, señores, aquí voy a prevenir que no se me venga el talud encima de la vía, ¿ya? Pero en la ayuda humanitaria, ¿no?, en la prevención, en la construcción de albergues, realmente hasta ahora no encuentro la forma como vamos a justificar eso. Es una condición de ya, ¿no? El estado actual, ¿no?, ustedes pueden ver, ¿no?, el 80% de los gobiernos autónomos descentralizados tienen la gestión están estructurados en los PDOTs la gestión de riesgos, ¿no? El 22%, no tienen un mapa de riesgos, no está faltando. Son 4 o 5 provincias, pero entre ellas, si ustedes se dan cuenta, está Esmeraldas, realmente una de las zonas afectadas por el terremoto. Yo les quiero plantear aquí una partecita, ¿no?, sobre el cambio o deterioro climático como el factor de riesgo. Les quiero recomendar a ustedes, como estudiantes, un texto de Noemí Klein que se llama Esto lo cambia todo, ¿cierto? Cuando ustedes revisan el tema marco del cambio climático, yo solo de esta nota de Rebeca Tarleton, quiero decirle, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿no?, de lo que se trata es de transformar todo lo que se relaciona al modo en que vivimos este planeta. El cambio climático no tiene únicamente que ver con el deterioro de la naturaleza, tiene que ver con el cambio del sistema político, de lo que más podría llamar el modo de producción o la formación social productiva en la que tenemos, ¿no? Hay 4 problemas para mí que en el tema del cambio climático nos afectan de manera estratégica. Hay todavía sectores de negación. Naomi Klein es clarísima cuando determina todo como la gran industria sigue negando de los problemas que afectarían. Hay un sistema de incredulidad. No, los cambios no van a ser tan dramáticos como lo plantean. Hay un tema de postergación. No, a ver, esta generación no importa, ¿no? Esperemos la próxima generación sí va a ser consciente. Y hay un tema de dramatismo. O sea, para algunos analistas del cambio climático ya las cosas son tan irreversibles, ¿sí?, que ya más o menos, como decía uno de la industria, de una de las industrias alemanas, si es tan malo lo que ya viene, vivámoslo bien hasta que se destruya el mundo, ¿sí? Entonces, parece ser que se me está acabando el tiempo, ¿no? Parece ser que se me está acabando el tiempo, ¿no?
¿Qué hacer? Hay varios elementos alrededor de esto. Salir de la pobreza, la Corte Internacional Ambiental, la negociación en conjunto como países, cambiar el paradigma del crecimiento y un acuerdo sobre cambio climático, un acuerdo nacional sobre contaminación. Los vehículos, compañeros, contaminan el 76% en el Ecuador, pero todavía tenemos un sector comercial que se queja de una oposición que quiere mostrar que el dinamismo de la economía está en función del número de vehículos que se venden. Hay una visión nuevamente esquizofrénica de la sociedad. O sea, este gobierno es malo porque no permite la venta de más vehículos, ¿sí? Pero tampoco es que es bueno porque no los permite, porque no es la razón ecológica la que prohíbe el vehículo, no, es una razón comercial, ¿no? Entonces, si a esa le pusiéramos una prohibición que venga fundamentalmente de la necesidad de evitar la contaminación, tendría una visión, pero no, la hemos aprovechado. Los retos, algo les hablé, la necesidad fundamentalmente de los gobiernos provinciales. Lo que les quiero decir, terminando, con muchas de las experiencias de las que se están poniendo aquí, ¿no? Lo que les quiero decir es que los gobiernos provinciales, confíen en los gobiernos provinciales. No somos los consejos provinciales de aguas. Recuerden que con un poquito de historia del año 96 al 2006, los GATS, los municipios, los consejos provinciales sostuvimos la democracia. Puede decir que hayamos sido bastante incoherentes haciendo bailoterapia y casas comunales y no tal vez toda la vialidad, sí, pero nosotros sostuvimos la democracia en este país cuando se derrumbaron. Hoy día estamos cambiando, hoy día estamos construyendo el nivel intermedio del gobierno. Todo esto es parte del gran nuevo pacto territorial que estamos proponiendo a las nuevas fuerzas políticas y al nuevo gobierno que seguramente va a estar el próximo 24 de años. Para mí, un gusto haber compartido rápidamente con ustedes algunas ideas. Gracias.